Entonces, este se llama integración de funciones racionales. De funciones racionales. Esa es la idea, ¿no? Y aquí hay que recordar un poquito de polinomios. Un poquito nomás de polinomios. Por ejemplo, uno quisiera calcular, ¿cómo calcular un integral de este tipo? Por decirte algo, ¿no? Una función racional es un polinomio dividido por otro polinomio. Por ejemplo, un x cubo, y aquí tú tienes otro polinomio, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 2. Ahí tenemos una función racional. Entonces, ¿cómo calcular este tipo de integrales? Aquí, en todo caso, una función racional, hay un ejemplo, una función racional, un polinomio dividido por otro polinomio. Por ejemplo, si tengo un h de x, ahora vamos a llamar, sí, ya h de x, que es un p de x partido por d de x, donde p y d son polinomios, se llama función racional. Esta sería una función racional. Función racional. De aquí donde este p de x y este d de x son polinomios. Son polinomios. ¿Ok? Entonces, lo que uno conoce, lo que uno recuerda, vamos a hacer un pequeño recuerdo, es la división de polinomios, ¿no? Ahora, vamos a decir que la función... No voy a colocarle nombre, no. No le voy a colocar el nombre mejor. Entonces, un recuerdo de división de polinomio, ¿eh? Un teorema, proposición. División de polinomio. Nomios. Entonces, cuando uno se da dos polinomios, sean p de x y d de x, dos polinomios. Este es un recuerdo, ya lo conocen ustedes. Vieron polinomio el semestre pasado, dos polinomios. Entonces, con d de x no nulo, evidentemente. Con d de x distinto de 0. Entonces, existen dos polinomios, llámale q de x y r de x, tal que este polinomio p de x, tal que, vamos a escribirlo aquí, o aquí arriba. Tal que este p de x se puede escribir como q de x por d de x, o d de x por q de x, como uno quiera. Vamos a escribirlo al revés mejor. Se puede escribir así. Q de x por d de x más r de x, ¿no? Más r de x. Donde el r puede ser 0, donde hay dos posibilidades, que el r de x puede ser 0, o bien
el grado de el grado de d de x, no, el grado de q de x, sí, porque se están dados. Bien, vamos a escribir eso. El grado de r de x sea estrictamente menor al grado de d de x. Eso dice la división del polinomio. Evidentemente que la ecuación no da observación. Mira. Si uno mira asterisco. De asterisco, nosotros tenemos lo siguiente, que el p de x partido por d de x, que es la función racional que queremos integrar. ¿Cómo se puede escribir? Si tú lo divides por d de x, aquí te va a darte q de x más r de x dividido por d de x, por ejemplo. ¿Cierto? De tal manera, como uno quiere integrar funciones racionales, la integral del lado izquierdo va a ser la suma de la integral del lado derecho. Por ejemplo, si uno piensa en la función que yo les di para nuestro ejemplo, un ejemplo, acordémoslo, porque hay que recordarse de esto para nuestro ejemplo, a ver. Para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo aquí, el p de x, si uno mira aquí, p de x es x cubo. Y el d de x es el denominador, o sea, x cuadrado menos 3x más 5. Más 2, perdón. Entonces aquí vamos a encontremos r de x y q de x. Encontrar. R de x y q de x. Solución. ¿Cómo se calcula eso? Yo sé que esto lo saben ustedes porque lo vieron, ¿no? Estoy recordando nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el p de x es x cubo. ¿Cómo se hace esta cosa? Ahí tengo el x cubo. Y eso tú lo estás dividiendo por el polinomio d de x, que sería x cuadrado menos 3x más 2. X cuadrado menos 3x más 2. ¿Es verdad eso, no? Sí, será. X cuadrado menos 3x más 2. Entonces, para encontrar los cocientes, tú tienes que multiplicar aquí por un monomio, de tal manera que multiplicar por este monomio te dé justamente x cubo. Ahora hay que multiplicar por x. Entonces multiplica x por cada uno de estos términos. Entonces te da x cubo aquí. Después este con este menos 3x cuadrado. Y después más 2x. Y enseguida, lo que tú haces aquí es restar estos dos polinomios. Resta el de arriba con el de abajo. Entonces, si resta el de arriba con el de abajo, aquí va a dar 3x cuadrado. Estoy restando s menos 2x. Nos damos cuenta que el grado de este polinomio es 2 y el grado de q de dx también es 2, por lo tanto hay que seguir. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que formar un 3x cuadrado a partir de esto. Entonces para eso multiplicamos por 3, ¿no? Entonces uno multiplica por 3 cada uno de esos términos. A ver, me va a dar 3x cuadrado menos 9x más 6. Y enseguida tú restas estos dos. Va a restar. El de arriba menos el de abajo. Se cancela lo de x cuadrado. Es menos 2x más 9x es 7x. Es menos 6. Y nos damos cuenta que el grado de ese tiene grado 1. Y este de acá tiene grado 2.
Ese tiene grado 2. Grado 2. Entonces, según lo que tenemos aquí, ustedes se lo conocen, que este QDX y RDX, ¿cómo se encuentran? Que puede ser 0, o el grado de RDX menor al grado de DDX, que es el caso que tenemos aquí. Por lo tanto, tú sabes inmediatamente que este de aquí va a ser el cociente. Es el cociente. Y este es el resto. Ese es el resto. Por lo tanto, tu polinomio, si tú quieres, luego, el P de X partido por D de X, ¿cómo se escribe? Se va a escribir como Q de X. Ahí está escrito, ¿viste? Ahí está, Q de X más R de X partido por D de X. O sea, en nuestro caso, ¿qué es lo que va a ser en nuestro caso? En nuestro caso va a ser, bueno, Q de X, ¿qué es lo que es? Q de X es, ¿dónde está Q de X? Fue para acá. Es X más 3. Aquí está. Entonces X más 3. Más R de X, que es el que está acá. 7X menos 6. Dividido por D de X. Y D de X, ¿qué es lo que es? Es que aparece ahí X cuadrado menos 3X más 6. Más 2. Por lo tanto, cuando tú quieres calcular la integral de este P de X partido por D de X, para nuestro ejemplo, de X, eso va a ser igual a la integral de X más 3 de X, más la integral del otro pedacito que está acá. 7X menos 6 dividido por X cuadrado menos 3X más 2. Todo esto por dx. Y este es fácil de calcular el primero. El primero va a ser X cuadrado medio más 3X, ¿no? Más la integral de este tipo. El problema es cómo calcular esta integral que estoy calculando aquí. Entonces, lo primero, voy a repasar aquí. Lo primero, cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, uno lo divide los polinomios, como lo estamos haciendo para este ejemplo. Porque yo empecé a decir problema. ¿Cómo calcular esta integral? Bueno, primero dividir los polinomios. Si el grado de este es mayor, el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador, hay que dividirlo. Ya pues está dividido. Entonces el problema ahora se radica en cómo calcular esta segunda integral. ¿Cómo calcularlo? Entonces hay un método. Y un método de la suma de fracciones parciales. Entonces el problema es cómo calcular esta integral de 7x, no sé cuántito esto, son 7x, en 7x menos 6. Me salté una página, 7x menos 6. Partido por... ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? X cuadrado menos 3x más 2. X cuadrado menos 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cómo calcular esta integral? Vamos a dar una respuesta a esto. Vamos a hacer este ejercicio, pero vamos a hacerlo en general. La idea es descomponer esta función racional en suma de fracciones parciales. No sé si ustedes lo vieron en álgebra. Se lo puedo recordar eso. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es factorizar completamente el numerador. Entonces, ¿cómo lo podemos factorizar eso?
Bueno, se puede factorizar con factores lineales. A ver, este es menos 1, creo. Menos 1, menos 2. El producto de los dos te da 2 y la suma de los dos te da menos 3. Entonces lo primero es, si se puede, es factorizar completamente el denominador. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Por cada factor lineal, voy a enseñar el método, por cada factor lineal uno escribe una constante. Entonces es un A partido por X menos 1. Y hay otro factor lineal que son distintos, como son factores lineales, más B partido por X menos 2. Donde A y B son constantes a encontrar. ¿Ya? Esa es la idea del método. Quiero borrar eso. Donde A y B son constantes a encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta constante a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar esas constantes? Bueno, mira, ¿qué es lo que tenemos aquí? El 7x menos 6 partido por x menos 1, x menos 2, tiene que ser igual a esto, ¿no? Pero ahí tú sacas factor común, ¿no? Entonces, saca factor común producto y tú dices, x menos 1 en esto es x menos 2. Entonces, A por x menos 2. Después dice más x menos 2 en esto es x menos 1, más b por x menos 1. Por lo tanto, necesariamente tu polinomio 7x menos 6 tendrá que ser igual al otro polinomio, al numerador. Profesor, disculpe. ¿Perdón? ¿Cuál es ese signo que hay entre el 7x menos 6 partido de Eso. ese? Ese me fue. Esta es una igualdad. Ah, ok, ok. Gracias. Ahí. Claro, tú tenés que mirar estos dos de aquí. Y eso vale para cada x en R. Entonces la idea es encontrar las constantes, ¿ya? Entonces hay dos maneras de encontrar las constantes aquí. No sé si se acuerdan de este método de la suma de fracciones parciales. ¿Lo vieron ustedes o no? En álgebra. Tenéis que haberlo visto. Bueno, yo le voy a hacer el recuerdo aquí. Uno es dividir polinomio y el otro es este método de la sucesión, de la suma de fracciones parciales. Bueno, como esta cosa vale para cada x en R, tú te tomas valores particulares de x. Bueno, hay dos maneras en realidad, tomando valores, dos maneras de calcular las constantes. Voy aquí, mira, una tomando valores particulares. Aquí lo vamos a hacer. Hay dos maneras. Dos maneras. Primera forma, tomando valores particulares. Entonces, en particular, por ejemplo, en particular, como vale para cada x en R, tú te das valores que anulan cada una de estas expresiones. Por ejemplo, si el x vale 1, ¿cómo me queda en el lado izquierdo? En el lado izquierdo, si el x vale 1, es 7 menos 6. Y en el lado derecho, si el x vale 1, es a por menos 1 ahí, ¿no? Más b por 0. Porque el x vale 1. Por lo tanto, 1 tiene que ser igual a menos a. Inmediatamente tú calculas que a vale menos 1. Bien. Ahora, para poder calcular b, por ejemplo, puedes tomar x igual 2, por decirte algo. Puedes tomar otros valores si tú quieres.
Y si tomas aquí igual 2, en el lado izquierdo da 14 menos 14 menos 6. Y en el lado derecho, ¿qué te queda? ¿Qué te va a quedarte? A por 0, ¿cierto? Porque si reemplazas 2 aquí, te da 0 más B por 1. Porque reemplaza X por 2, B por 1. 14 menos 6 son 8. 8. Entonces 8 es B. 8. Por lo tanto, B vale 6. B vale 8. Entonces encontraste las constantes. Se quiere decir que este monomio que está aquí, esta función racional se escribe A partido por X menos 1 más B partido por X menos 2, donde A vale menos 1 y B vale 8. Esa es una forma. Hay otra forma de hacerlo por igualdad de polinomios. Acuérdense que estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí. Hay que hacerlo de las dos maneras porque a veces es mejor una que la otra. Voy a referirme a eso, ¿eh? Entonces, otra forma. Otra forma. Esto se conoce por igualdad de polinomios. Por igualdad de polinomios. Igualdad de polinomios. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que 7x menos 6, voy a escribir aquí, 7x menos 6, que es un polinomio de grado 1, es igual a A por ¿cuánto era? A por X menos 2. Más B por X menos 1. Entonces, ¿cómo lo puedes escribir aquí? Pues 7x menos 6. Bueno, a ver, si tú sacas la cuenta, aquí tendrías que tener polinomio en X aquí. ¿Qué tienes en X? Ahí va a tener, perdona, ya, si tú... Bueno, aquí te puedes sacar la cuenta. Este es a X menos 2A. X más BX menos B. Entonces 7x menos 6 va a ser igual a más B por X. Y A más B por X. Las constantes más, la otra sería menos 2A menos B. Entonces, por igualdad de polinomios, por lo tanto, necesariamente, este coeficiente que está aquí, que acompaña el X, tiene que ser igual a este coeficiente de aquí que acompaña el X. No queda otra. Y este otro coeficiente que no tiene término constante, no acompaña ningún X, tiene que ser el término constante aquí nomás. Por eso se llama igualdad de polinomios. Entonces de aquí vas a tener tú que A más B tiene que ser 7, no queda otra cosa. Y el otro menos 2A menos B tendrá que ser menos 6. Entonces forma un pequeño sistemita aquí. Forma un pequeño sistema. Entonces sumando término a término, evidentemente, los B se cancelan. Y tiene A menos 2A menos A. Y si uno suma aquí, eso te da 1. Y por lo tanto, A vale menos 1. Y si A vale menos 1, el B tendrá que ser igual 7 menos A. O sea, es 7 menos A. A vale menos 1, entonces más a 1. Así que B vale 8. Si te das cuenta, en cualquiera de los dos, me da los mismos resultados. A vale menos 1, B vale 8. A vale menos 1, B vale 8. De las dos maneras se pueden calcular las constantes. Esto sirve para ejemplos más complicados. Por lo tanto,
el 7x menos 6. Voy a escribir aquí. Así. Ya, sigamos aquí. Lo copié para poder escribirlo. Entonces hay que mirar aquí, ¿no? Aquí hay que mirar, en esta parte. Ahí. En esa parte. Entonces, aquí. Voy a seguir aquí, en otra página. Por lo tanto, si uno mira dos asteriscos, el 7x menos 6 dividido por x cuadrado menos 3x más 6, más 2, perdón, va a ser el A vale menos 1, más el B, que vale 8, por X menos 2. Eso dice dos asteriscos, ¿no? Dos asteriscos. Sí, eso. Por lo tanto, es fácil de integrar, ¿no? Por lo tanto, la integral de la izquierda, que no sabíamos cómo hacerlo, por el método de la suma de fracciones parciales, resulta re fácil hacerlo ahora. Va a ser menos la integral de 1 partido por x menos 1 de x más 8, puedo sacarlo afuera eso, 1 partido por x menos 2 de x. Y eso es un fácil de calcular esa integral. ¿Cómo se calcula esta integral de aquí? Esa. ¿Cómo se calcula? ¿Qué me dice el chat? Sí, pero ¿por qué me da logaritmo de x menos 1? Claro, porque hace un cambio variable. Tú lo que haces tú, por ejemplo, aquí, lo puedo hacer aparte, cada uno lo hace rápido. Aquí, mira, con rojo. Haces tú, aquí en esta parte, mira, este pedacito. Tú haces u igual a x menos 1. Entonces, el cambio variable, el de u es de x. Entonces, la integral de 1 partido por x menos 1 de x, en términos de la variable u, es 1 partido por u de u. Y es el logaritmo en valor absoluto de u, más una constante, ¿no? Si vuelvo a la variable original, el logaritmo en valor absoluto de u, pero u es x menos 1. Así sale, ¿no? Así que inmediatamente tú dices esto nomás. En el primer lado es menos logaritmo en valor absoluto de x menos 1. Y el otro, lo mismo, 8. Logaritmo en valor absoluto de x menos 2. Más una constante, ¿no? Así, finalmente, entonces, porque no hemos terminado el problema. No lo hemos terminado porque yo no quería eso. Yo quería esta, ¿no? Eso. Y ese se calcula así. Esto más lo que está acá. O sea, x cuadrado medio más 3x. Finalmente, entonces, la integral que quería calcular yo, la integral de, no sé cómo le llamé esta cosa, x, de x cubo, partido por x cuadrado,
menos 3x más 2 era igual, hay que ir aquí, a x cuadrado medio más 3x, ahí está, ¿viste? X cuadrado medio más 3x, x cuadrado medio más 3x, x cuadrado medio más 3x, más lo que había calculado antes. Más 8 logaritmo de x menos 2 más una constante. Entonces así se calculan ese tipo de funciones racionales. O sea, lo primero, esta es una función racional. Cuando el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador, tú tienes que dividir. Y cuando llegamos a una expresión racional de este tipo, como el de abajo se factorizó como factores lineales, entonces el método te dice que tiene que ser así la factorización. A por el primer factor lineal más B partido por el segundo factor lineal. Ese es el método de la suma de fracciones parciales. Entonces se lo puedo dar. Entonces, vamos a dar el método. Entonces vamos a dar el criterio. Aquí hay un ejemplo. Terminemos con el criterio. No sé si se entendió, chiquillo, esto. Entonces, criterio. Vamos a dar el criterio. Criterio general. Criterio. Vamos con criterio. Es un teorema en realidad. Coloquémoslo en lápiz negro. Entonces, este criterio se llama descomponer. Descomponer o descomposición más. Descomponer un P de X partido por H de X. Eso es lo que estábamos haciendo. Descomponer en suma. En suma de fracciones parciales. Parciales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, si el grado, si el grado de P de X, como en nuestro ejemplo, es mayor o igual al grado de D de X, al grado de H de X, perdón. No, llamémosle D de X a esta cosa, no es D de X, así le estábamos llamando. Ya. Si el grado de P de X es mayor o igual al grado de D de X, entonces hay que dividir los polinomios. Entonces debemos dividir P de X por D de X. ¿Cierto? En tal caso, cuando tenemos eso, en tal caso, este polinomio P de X partido por D de X, ¿cómo se puede escribir? Bueno, un cociente más un resto, ahí está el resto, dividido por D de X. Eso es lo primero. Dividir cuando se tiene que dividir. Y se aplica lo siguiente, se aplica 2, 3 y 4 a la expresión bueno, R de X partido por D de X.
se aplica a esta. Entonces, ¿qué dice 2? Eso es lo primero que hay que hacer. Dividir cuando hay que dividir. A veces no hay para qué dividir. Eso es lo primero. Segundo, hay que factorizar completamente el denominador. Factorizar el denominador. Factorizar completamente el denominador en factores de la forma en factores de la forma. Bueno, pueden ser lineales o cuadráticos. Así. Una X, aquí tengo factores lineales. AX más B, elevado a alguna cosa, aquí a un M. Y pueden ser cuadráticos. Una constante C por X cuadrado, más una constante D por X, más una constante E elevado a un N, por ejemplo. Uno puede ser M, el otro puede ser N. Donde, esto es importante, donde esta expresión cuadrática no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Reales, ¿ya? Es así. Eso sería la segunda forma. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿qué hice yo? En el ejemplo aquí, el x cuadrado menos 3x más 3 lo factoricé y se podía factorizar como factores lineales. Bien. Lineales o cuadráticos. Ahí está lineales, no. Eso pasaba en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos factores lineales? Para los factores lineales. Para los factores lineales. Un ejemplo, mira acá. Cuando tenía factores lineales, de este tipo de x menos 1, por cada factor lineal se uno encuentra una constante. Partido por x menos 1. Hay otro factor lineal distinto, es b por x menos 2. Pero podrían ser más factores lineales, entonces uno lo escribe aquí. Entonces, por cada factor de la forma ax más b elevado a m, perdón. Entonces, la descomposición en factores simples, la descomposición en factores simples debe incluir la suma de m fracciones simples de m, el mismo m que está aquí, fracciones simples de la forma siguiente. M fracciones de la forma
Siguiente. Es una constante por cada factor lineal. O sea, va a ser una constante A1 partido por AX más B. Va a ser una constante A2 por la expresión AX más B cuadrado. Y así sucesivamente, más una sub m partido por AX más B elevado a m. Donde A sub 1 hasta A sub m son constantes a encontrar, ¿no? Donde A sub 1, A sub 2, por cada factor lineal. Aquí está clarito, dice por cada factor lineal. Por cada factor de esa forma. Donde A1, A2 hasta llegar a su m son constantes a encontrar. A encontrar. Claro, yo en el ejercicio anterior yo tenía un factor lineal x-1, como está elevado a 1 aquí, tengo un solo sumando, no, es a partido por x-1, no hay más. Después, aquí también hay está elevado a 1, es x menos b por x menos 2, no hay más. Entonces, la a y b son constantes a encontrar. A1, A2 se llama. Bueno, A1 y b. Y aquí lo encontré, pues se hace de esa manera. Eso es lo que pasa cuando tengo factores lineales. Ahora, cuando tengo factores cuadráticos, la misma forma, la misma manera. Voy a seguir aquí. Esto es 4. Para factores cuadráticos. Factores cuadráticos. Entonces, por cada factor, factor de la forma, bueno, factor cuadrático, ¿no? De la forma cx cuadrado más dx más e elevado a n, ¿cierto? Está elevado a n. La descomposición en factores simples debe incluir la suma, de n fracciones de n, ese n de ahí, de n fracciones simple. Casi se me corta la luz de la forma. No sé qué nada. ¿Alguien se cortó la luz por ahí? Se va a cortar la luz de esta cosa. Aquí se cortó la luz, pero estoy con un no, así que no hay problema. Bueno, de esta forma, ¿no? Un B1 por X más C1.